Nuevamente bienvenidos. Episodio 51, video 51 de la carta a los Hebreos. Vamos a iniciar el capítulo 4, versículos del 1 al 4, y el título es No pierda su reposo. La primera sección a mirar va a ser el versículo 1 y lo que ahí nos dice. Leemos el versículo 1, dice así: Temamos, pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado. Vamos a analizar esta carta y esa palabra de el reposo. Miren, la carta a los Hebreos contiene 13 declaraciones de exhortación que se les da a los receptores primeros y también es para nosotros. Estas amonestaciones son claramente señaladas con frases o palabras imperativos en la primera persona del plural, como la que aparece en el capítulo 4, verso 1, que lo pusimos como título, donde dice, temamos. Ahora bien, esa frase, la cual algunos consideran que es una emoción negativa, sin embargo, el temor realmente es el principio del conocimiento y de la sabiduría. Si usted no tiene temor de Dios, usted no puede adquirir la sabiduría y el conocimiento de Dios. Lo voy a llevar rápidamente a un proverbio, proverbio número 1, en el verso 7. Se lo encuentro rápidamente. Y le voy a leer lo que dice este proverbio. Proverbio número 1, verso 7. Dice de esta manera. Dice, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Es una frase bastante dura que aparece en este proverbio, sobre todo al referirse a las personas que no aceptan analizar las escrituras y que creen que el conocimiento que tienen ya es suficiente. Y entonces ahí viene el principio de su error. Según lo que leemos aquí, el principio de la sabiduría es tenerle temor a Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Para reafirmar esto, déjenme leerles el proverbio número 9 en el verso 10. Se complementan. Proverbio número 9, verso 10 dice, el temor de Jehová es el principio de la sabiduría, y el conocimiento del Santísimo es la inteligencia. Quizás si nos ponemos a jugar con esas palabras, déjenme regresarme a Hebreos, podríamos decir que nos hagamos el reto de la capacidad de nuestra inteligencia y de nuestra sabiduría, que es equiparada a cuánta aceptación tiene usted de la palabra de Dios. ¿Qué opina usted, si usted no es cristiano, de la palabra de Dios? ¿Vale la pena estudiarla? ¿O basta y sobra con seguir las costumbres y tradiciones que nuestros antepasados físicos nos han dejado, nuestros antepasados familiares? Según estos proverbios, el 9, verso 10 y el 1, verso 7, el principio de la sabiduría es el conocimiento de la palabra de Dios. Y las personas insensatas son las que no aceptan esta circunstancia. Estos son rasgos muy positivos. Cada una de las exhortaciones convocó o provocó o invitó a los lectores a vivir en un plano más elevado. Recuerde que los primeros receptores de la carta van a ser los judíos cristianos viviendo en Palestina. Todavía no ha sido derruido el templo, todavía no ha sido atacado Jerusalén cuando reciben esta carta, si no se hubiese mencionado. Así que todavía los servicios de adoración que los judíos llevan en el templo se miran muy elegantes, muy exóticos, muy llamativos para el corazón sensible de los cristianos judíos que han abandonado el judaísmo y que se ven tentados a regresar a lo que esa sociedad les ofrece. Entonces la carta llega en su momento para decirles, manténganse fieles y firmes. Se va a hacer énfasis en mostrar la superioridad de Cristo, superioridad sobre Moisés, sobre las leyes del Antiguo Testamento. En el capítulo 13, verso 13 de los Hebreos, se encuentra ya la última de las exhortaciones de este libro, 13:13, dice así, salgamos pues a él
fuera del campamento, llevando su vituperio. Cuando lleguemos al momento de analizar ese texto, vamos a explicar qué significa salir fuera del campamento, qué significado tenía salir fuera del campamento. En este texto se encuentra un clamor final, verso 13, capítulo 13, que urge a los creyentes a evitar volver atrás, diciendo: salgamos pues a él fuera del campamento, llevando su vituperio. El punto culminante de la sección que comienza en el capítulo 3, verso 1, ya analizado en los videos anteriores, el 47, 48, 49 y 50, se encuentra en el capítulo 4, versículos desde el 1 hasta el 13. Ahí se encuentra prácticamente el punto culminante de los temas, donde se les encarga a los primeros receptores de la carta, a los hebreos, a que reconozcan la superioridad de Cristo sobre Moisés y así definitivamente dejar atrás el judaísmo. Como también a nosotros los cristianos se nos invita a dejar atrás ya las ideas o las costumbres que nuestra religión pasada se nos había inculcado. O a usted, si no es cristiano, se le invita a que deje atrás esas costumbres que no están fincadas en la palabra de Dios y que acepte usted el cristianismo. Este pasaje presente que estamos viendo, el capítulo 4, verso 1, le da desde el 1 hasta el 4, le va a dar 3 amonestaciones a los lectores acerca de su día de reposo. Podríamos llamarlo el imperativo de nuestro día de reposo. Y voy a explicar aquí la cuestión del día de reposo. La primera orden que se da en el versículo 1, así como lo leí, capítulo 4, verso 1, cuando leí: temamos, pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado. La primera orden es el mandamiento a tenerle temor, un temor sagrado, no un miedo irracional, sino un temor sagrado. Le insta al lector a tener un respeto total por la naturaleza de su situación en ese momento. ¿Y cuál es la situación del receptor de la carta en ese momento? Es un cristiano, es un judío convertido al cristianismo. Entonces su naturaleza ha cambiado. Religiosamente hablando, espiritualmente hablando, ya dejó de ser el judío que era hijo de Dios para ser ahora el cristiano hijo de Dios. Entonces su nueva situación es diferente, porque ya el judaísmo en la mente de Dios ha desaparecido. Dios no va a esperar hasta que el templo sea derruido en Jerusalén para que ya dé por finalizado el judaísmo. Dios dio por finalizado el judaísmo y su trato con los judíos en el momento en que nuestro Señor Jesucristo es crucificado y comienza la nueva era, la era cristiana. A partir de ese momento, cuando nuestro Señor Jesús muere a sus 33 años físicamente y se va a los cielos, en ese momento el judaísmo ya legalmente como aceptado como los hijos de Dios deja de ser así, y ahora cualquier judío a partir de ese momento para ser hijo de Dios tiene que ser cristiano, si no entendemos mal las escrituras. El temor es un concepto importante en Hebreos. El que de forma correcta le teme a Dios será fiel y no va a perder su reposo. La palabra reposo, que se deriva de la palabra griega katapausis, de los versículos 1 al 4, tiene varios significados posibles. En primer lugar, estos significados posibles los vamos a mirar aquí. Si el tiempo presente del versículo 3 aplica a toda la era cristiana, ¿qué dice el versículo 3? Dice: pero los que hemos creído entramos en el reposo de la manera que dijo: por tanto juré en mi ira, no entrarán en mi reposo, aunque las obras suyas estaban acabadas desde la fundación del mundo. Verso 3 del capítulo 4. Así que si esa palabra reposo, así como está conjugado el verbo, aplica a toda la era cristiana, entonces podría significar algo parecido o algo similar a la expresión que se usa ahora en el mundo cristiano: la paz de Dios. En otras palabras, constituye una posesión actual. Ya la gente tiene la paz de Dios en la actualidad. La cuestión es que puede ingresar a esa paz de Dios cuando se convierte en cristiano. En segundo lugar, también puede referirse al reposo que Dios tuvo después de los 6 días de la creación.
Interesante eso. Después de los 6 días de la creación, Dios descansó. Entonces tenemos ya ahí una segunda aplicación para la palabra reposo, si acaso se refiere a ese reposo. Y en tercer lugar, también se puede usar para referirse a la tierra prometida de los judíos, de Israel. ¿Por qué? Porque para ellos su reposo iba a estar en Canaán. Leemos de mi reposo en el versículo 3. Se lo voy a leer otra vez en el verso 3, capítulo 4, verso 3. Dice, pero los que hemos creído entramos en el reposo, de la manera que dijo, por tanto juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Cuando en el desierto se les dijo a los judíos que no habían creído a Dios, dice que ellos no entrarían a su reposo, significaba que no iban a llegar a la tierra prometida. Entonces, si acaso es aplicable para esa sección, bueno, vamos a ir explicando aquí entonces todo lo que implica el reposo. Miren, esa frase que es tomada del Salmo 95, 11, tiene que ser una alusión a el reposo que tuvo Dios después de que terminó su labor en la creación. En Génesis capítulo 2, verso 2, leemos acerca de que Dios reposó después de haber hecho el mundo. Dice el capítulo 2, verso 2, verso 1 y 2. Dice, fueron pues acabados los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos. Y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo. Así que en el Salmo que estamos mencionando, que es el Salmo 95:11, es una alusión al reposo de Dios. Y ahora más, en cuarto lugar, más allá de estos usos del término reposo, está el reposo que todavía queda. ¿Todavía queda un reposo? Claro que sí. Ese reposo que queda es para los fieles justos de la era cristiana. ¿Dónde y cuándo se va a dar ese reposo? Se va a dar en los cielos cuando ya llegue el momento de que el Señor entregue la iglesia al Padre. Así que vamos a ver lo que decían algunos rabinos. Algunos rabinos creían que en vista de que no se mencionó ninguna noche para el séptimo día en Génesis, decían ellos los rabinos que el día de reposo de Dios sigue continuando hasta ahora. Otros creían que Dios reposó cada día sábado, cuando se celebraba en cada semana, cada día de reposo, Él reposaba. Por lo tanto, el día de reposo no tenía, según lo que estamos leyendo, no tenía fin. O sea, era un continuo reposo. El autor de Hebreos tomó el cuarto concepto de la palabra reposo y se está refiriendo a el reposo eterno del cielo. Este reposo es un punto importante de la carta. O sea, si somos cristianos, no podemos esperar el reposo de los judíos en la tierra prometida. No podemos esperar tampoco el reposo del día sábado, que todos los días se trabaja y el día sábado es de reposar. No es para nosotros los cristianos. No podemos tomar también que fue el séptimo día que Dios reposó después de la creación. Así que para nosotros los cristianos aplica el cuarto concepto. El reposo que habla Hebreo se refiere a la llegada ya a los cielos, cuando todo lo aquí en la tierra termine. Así que su reposo que aparece en el versículo 1 es la recompensa que Dios ha preparado para los santos. Es el reposo del cielo. Hasta este momento, entonces, 4 interpretaciones de la palabra reposo. Además, los cristianos ahora pueden en verdad entrar al reposo de Dios. No se trata tan solo de un reposo dado por Dios. Recuerden, Dios daba el reposo en el caso de los judíos que venían a la tierra prometida, a Judá, a Palestina. O también da el reposo cuando dio el día sábado, eso es lo que da Dios. Y en el caso de la creación, Dios descansó, Dios reposó en el séptimo día. No, aquí se menciona que nosotros entramos al reposo de Dios. Verso 1 dice el texto, temamos pues no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, en el reposo de Dios, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado. Así que no se trata otra vez de un reposo dado por Dios, sino que se trata del reposo mismo de Dios, del descanso mismo de Dios, el cual compartirá con los redimidos. Es una interpretación que si usted quiere contradecirla, bueno, usted está en su derecho. Tenemos promesas de reposo ahora. ¿Cómo está eso? Bueno, vamos a mirar cómo lo enseña nuestro Señor Jesucristo en el libro de Mateo, capítulo 11, versos del 28 al 30. Voy a buscar Mateo
capítulo 11, versos 28 al 30, y se los leo. Mateo 11, versos 28 al 30. Dice así: Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Un reposo que habla Cristo, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Leí Mateo capítulo 11, versos 28, 29 y verso 30. Ahora bien, ese reposo es para la eternidad, es para todos los cristianos. En Apocalipsis capítulo 14, verso 13, déjenme buscar aquí en Apocalipsis capítulo 14, verso 13, y le doy lectura para una mejor comprensión de lo que estamos explicando. 14, verso 13 dice: Oí una voz que desde el cielo me decía: escribe, bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu, descansarán de sus trabajos porque sus obras con ellos siguen. Bienaventurados a aquellos que ya murieron siendo cristianos. En la carta de Apocalipsis capítulo 14, verso 13. Así que quizá en la carta de Filipenses podría ser llamada la paz de Dios. Filipenses capítulo 4, verso 7, donde aparece esta sección. Déjenme ver aquí. Filipenses capítulo 4, verso 7. Se los leo rápidamente. Dice el verso 7 de Filipenses 4. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Dicen algunos comentaristas que posiblemente esa paz de Dios que se menciona en Filipenses sea el mismo reposo eterno. Si algunos están en contra de esa idea, bueno, hay comentaristas que pueden estar en desacuerdo. Así que el reposo al que entraron los antiguos israelitas fue solamente un tipo, una clase del reposo eterno de Dios. O sea, el entrar a la tierra prometida fue una especie de reposo para ellos, pero no es el reposo eterno de Dios. En vista de lo que le sucedió a la mayoría de los israelitas que salieron de Egipto, esto es, que no entraron al reposo prometido, nosotros deberíamos de temer, porque ellos perdieron su reposo, en el desierto cayeron por desobedientes. Para que estas exhortaciones tengan algún significado real, en la actualidad tenemos que reconocer que podemos caer de y perder la gracia de Dios. Me refiero a los cristianos. Una generación de Israel no pudo entrar a Canaán. Si los cristianos no enfrentaran un peligro real de perder el reposo eterno de Dios, no habría necesidad de esta palabra de precaución de parte del autor inspirado, por supuesto, porque la carta a los hebreos fue escrita ya a cristianos, judíos cristianos, y lo primero que se le dice en capítulo 4, verso 1, dice, temamos, y por supuesto les dice, no sea que aún permanece la promesa de entrar en su reposo y no lo alcancemos. Cada cristiano y cada persona que no es cristiana y que mire estos videos, debemos de examinarnos continuamente con el fin de determinar si la meta principal nuestra es entrar en el reposo de Dios. En 2 de Corintios capítulo 13, verso 5, carta dirigida a los cristianos también de Corintio, déjame encontrarlo aquí, 2 de Corintios capítulo 13, verso 5, le voy a leer rápidamente, dice así, examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Probaos a vosotros mismos, ¿o no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros a menos que estéis reprobados? Ahora júzguese usted, cristiano o no cristiano. ¿Cree usted que Jesucristo está en usted? A menos que usted esté reprobado, es que usted no es cristiano, entonces Jesucristo no está en usted. Pero los que ya son cristianos, examinémonos a nosotros mismos si estamos en la fe. Probarnos a nosotros mismos. ¿O qué? ¿No nos conocemos a nosotros mismos que Jesucristo está en nosotros a menos que seamos reprobados? Ya estoy personalizando el versículo 5 porque se usa el pronombre vosotros o ustedes. Vosotros es en el español de España, ustedes es en el español latino
latinoamericano, bueno, mexicano. Así que encontramos esta cuestión. Es bastante útil para nosotros, para todos, aprender del pasado, particularmente acerca del trato de Dios con su pueblo. Recordemos, los judíos fueron el primer pueblo de Dios. En la relación de Israel con Dios, la falta de una fe segura probó ser tan dañina que dio como resultado que cayeran y perecieran los judíos en el desierto. Este hecho debe significar que nosotros los cristianos nos puede pasar lo mismo. Y ese fue el argumento que Pablo utilizó en la carta 1 Corintios capítulo 10, desde el 1 al 13. Voy a leer 1 Corintios capítulo 10, desde el 1 hasta el 13. 1 Corintios capítulo 10, desde el 1 hasta el 13. La lectura alarga los videos, pero es bueno. Capítulo 10 del 1 hasta el 13. Dice, porque no quiero, hermanos cristianos de Corinto, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar. Los padres de los judíos. En este caso el apóstol Pablo es judío, convertido en cristianos. Y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar, y todos comieron el mismo alimento espiritual, y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. De aquí sacamos la eternidad de Cristo Jesús. Aún en el Antiguo Testamento existía Cristo Jesús. Pero de los más de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Mas estas cosas sucedieron como ejemplos para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. El nosotros se refiere a los cristianos que reciben la carta, a los corintios, y aplicable a nosotros en esta época. Ni seáis idólatras como algunos de ellos, según está escrito. Se asentó el pueblo a comer y a beber, y se levantó a jugar. Y está mencionando el asunto de Éxodo 32, verso 6. Ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día 23,000. Está mencionando Pablo aquí el pecado de la fornicación, que aparece en Números 25, 1 al 18. Ni tentemos al Señor como también algunos de ellos le tentaron y perecieron por las serpientes. Ni murmuréis como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros. Aunque los corintios reciben la carta, también es para nosotros en esta época, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. 1 Corintios capítulo 10, desde el 1 hasta el 13. Entonces, entendemos esta situación. Debemos aceptar su conclusión con interés y determinación. Pues dice, así que el que piensa estar firme, mire que no caiga, en lo que leímos ahorita en Corintios. Si el lenguaje que usa es llevado en Corintios a la conclusión lógica de lo que está diciendo, entonces lo que le sucedió a los israelitas físicamente en el desierto podría sucedernos espiritualmente a nosotros, o a los corintios y también a nosotros en esta época. En otras palabras, perdemos nuestro afianzamiento del cielo cuando nuestra fe falla. Perdemos la oportunidad, perdemos el pasaporte. Cuando salieron de Egipto, los descendientes de Abraham no fueron directamente a la tierra prometida. Fueron llevados al desierto con el fin de ser probados de distintas formas y fracasaron la mayoría de las veces. De la misma manera, tampoco vamos a nuestro reposo celestial de forma inmediata los cristianos en la actualidad. En esta vida somos forzados a pasar por un mundo social, todo el mundo que nos rodea, que es semejante a un desierto en el que muchos cristianos se pierden en cuanto a Cristo, porque ¿qué ofrece la sociedad? Un montón de oportunidades de abandonar el cristianismo. Ese es el desierto al cual los cristianos nos enfrentamos. Si los hebreos de nuestro estudio se estaban cansando durante los poquitos 35 años, más o menos desde que Cristo Jesús había regresado a los cielos, es evidente que después de más de 2000 años que han pasado desde entonces hasta ahorita, posiblemente los cristianos que vivieron en esta época nos cansemos de buscar ese reposo. Podemos desanimarnos, volvernos tibios y perdernos de las promesas eternas de Dios. Ahora, la iglesia de la Odisea, que aparece en el Apocalipsis, se volvieron tibios y estaban por ser vomitados de la boca del Salvador. Vomitado significa ser quitado, ya no tenían derecho al reposo de Dios. En Apocalipsis capítulo 3, del 14 al 16, vamos a leer esa sección de la iglesia, de la carta a los de la Odisea. Apocalipsis capítulo 3, versos 14 al 16.
Te lo leo así. Dice así. Escribe al ángel de la iglesia en Laodicea. He aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios. Dice esto: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente. Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Hablando de cristianos indecisos, o que en el día son cristianos y en la noche son paganos, o que tienen una conducta anticristiana, pero tienen el título de que son cristianos. O sea, ¿podemos existir personas así? Lamentablemente sí. Lamentablemente sí. Y si los cristianos con dificultad nos salvamos, ¿dónde quedarán todas las personas que no son cristianos? Así que debemos recordar que Abraham y otros siervos fieles del Antiguo Testamento no sabían completamente lo que recibirían en el cumplimiento de lo prometido, pese a que lo miraron de lejos y lo creyeron y lo saludaron. Según dice Hebreos capítulo 11, verso 13, ellos permanecieron fieles a su fe. Le voy a leer Hebreos capítulo 11, verso 13. Dice así el texto de Hebreos 11, 13. Conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Eso es acerca de aquellos profetas antiguos testamentarios que mostraron su fe, pero no, nada más veían lo del futuro, pero no les tocó mirarlos a ellos. Así que cada cristiano debemos de examinarnos continuamente con el fin de determinar si nuestra meta principal es entrar en el reposo de Dios. Y a usted que no es cristiano, bueno, lo invitamos también a que se examine a sí mismo cómo se siente usted, o cómo está usted más bien delante de Dios. No cómo se siente, porque cualquier persona se puede sentir bien, pero cómo está usted de acuerdo a las Escrituras delante de Dios. El hecho de que algunos de los destinatarios de la carta parece que no pudo haber alcanzado ese reposo indica para algunos la duda en cuanto a la posibilidad de no alcanzarlo. Si ese fue el caso, no habría necesidad de ninguna advertencia cuando se dice cuiden de que ninguno se haya hallado como si no lo hubiera alcanzado, que leímos hace rato en el versículo 4.4 de Hebreos. El punto de vista correcto de este pasaje es que el conocimiento de cierto juicio constituye una mayor razón para temer que cualquier apariencia de fracaso pueda acontecer. Así que la frase temamos pues con que se inicia el capítulo 4 demuestra que este capítulo continúa con el argumento del capítulo 3. La advertencia que aparece en el capítulo 3 del 12 hasta el 19, donde dice, mirad hermanos que no haya ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Toda esa advertencia que aparece en los versículos anteriores al inicio del capítulo 4, el capítulo 3, y nos indica que el capítulo 4 es una continuación de esos mismos versos. Así que no se contradicen. Esa frase de temamos del versículo 1 no puede pervertirse de manera que solamente quiere decir no dejemos que se nos engañe. La situación es bastante peor que eso, porque miren qué trágico va a ser que estemos ante el trono de Dios y que nos demos cuenta de que perdimos nuestra oportunidad de obtener el reposo de Dios. Entonces, ténganlo por seguro, cristianos y no cristianos, nosotros todos, que todos estaremos de pie ante el tribunal de Cristo, según 2 Corintios capítulo 5, verso 10. Voy a buscarlo y con eso finalizo. 2 Corintios capítulo 5, verso 10, dice así: porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Palabra de Dios. Bendiciones para todos. Finalizo y nos miramos en la siguiente sección. Hasta luego.